bienvenidos y bienvenidas al webinar de Bienestar Corporativo. Hoy vamos a hablar con María Carrasco, que luego ella se presentará mejor y podrá explicarse más detenidamente. Yo ahora brevemente os explico más o menos cómo va a ser la escaleta que va a tener este evento y a partir de aquí pues vamos desarrollando los diferentes temitas, ¿vale? Entonces, como comentaba, primero la presentación de por qué se hace este evento. Posteriormente hablaremos también la presentación de María, como estaba diciendo. Posteriormente haremos preguntas en abierto a María, donde nos explicará pues bien qué es el bienestar corporativo, qué prácticas se pueden realizar para que esto se dé, qué casos de éxito existen. Luego haremos unas preguntas en abierto para que vosotros y vosotras podáis lanzarlas hacia nosotros, hacia nosotras en este caso, y haremos un cierre para acabar este evento. Entonces, vale, ahora sí, son y 32, me lanzo, ahora ya... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Acción. Como os decía, hoy hablamos sobre bienestar corporativo. Entonces, Extudeo lo que quiere promover con este webinar es precisamente eso, el bienestar dentro de las empresas. Contamos con la presencia de María, que nos va a ayudar mucho a poderlo promover y a que todos y todas conozcáis este concepto. Y lo más importante, y por lo que me gustaría empezar, si me dejas, María, antes de que tú te presentes, era comentar aquellos datos que te comentaba que eran tan interesantes de destacar, ¿no? Y eran de, bueno, algunas empresas más importantes a nivel mundial que comentaban, por ejemplo, que, el 45% de los trabajadores españoles dicen sufrir estrés laboral, el 77% de los encuestados esperan más actividad por parte de su empresa en materia de bienestar, los trabajadores felices son hasta un 13% más productivos y el bienestar laboral tiene un impacto directo en la reducción del absentismo laboral. Estos datos que luego posteriormente tú comentarás y podremos indagar un poquito más en ellos, son muy relevantes y creo que son realmente muy interesantes a la hora de entender e incorporar lo que sería el bienestar corporativo. Entonces, si quieres ahora hacer una breve explicación o una breve presentación de ti misma, adelante, por favor, María. Bueno, yo soy María Carrasco, como bien has dicho. Hice mis estudios en INEF y luego acabé haciendo también magisterio. He sido deportista de élite en deportes de contacto, en taekwondo, por ejemplo. Y bueno, he hecho una larga carrera de competición y me he dedicado mucho a la competición y al entrenamiento. Luego me fui dedicando más a todo el tema de entrenamientos de grupos y entrenamientos personales. Derivé en el asesoramiento y gestión de empresas deportivas y ahora pues con un socio y yo hemos hecho una empresa que se llama Fast Sport, que nos dedicamos a la gestión y al asesoramiento de gimnasios en campos de golf y entrenamientos específicos de rehabilitación, de entrenamiento en grupo. O sea, estamos muy vinculados con el tema del deporte y sobre todo en asesorar a empresas de cómo pues, gestionar, cómo implantar un poco la metodología del bienestar en las personas. Y entonces ahora hemos empezado a hacer un poco una rama pues ya dedicada al tema de las empresas también, de cómo gestionar pues sobre todo los riesgos laborales vinculados con el bienestar de las personas y todo pues acaba enlazándose, ¿no? Pues preparación física, alimentación, mental, la necesidad de tener un coaching, porque sí que es cierto que cada vez más, claro, si nos miramos en el histórico, normalmente pensar en una empresa era el grupo de trabajadores, trabajaba, tenían un director que era el capo y era pues trabajo y nada más. Entonces el hecho de hecho, lo que era la preparación física se consideraba como un lujo, o sea, solo lo hacían la gente que tenía dinero y jugaban a tenis, jugaban a golf, jugaban al bridge, jugaban al polo, etcétera, etcétera. O sea, eran deportes que estaban vinculados siempre a la categoría alta. Las personas de trabajo, digamos, no tenían ese perfil de poder hacer actividad física. Así que todo ha evolucionado y la preparación física ya se empieza a valorar como algo más terapéutico por todas las cosas que pues, aportan, ¿no? A nivel pues, de enfermedades, a nivel de estrés, a nivel de trabajo. Entonces creo que las empresas ya tienen que empezar a gestionar un poco a un entrenamiento de sus propios trabajadores para que su rendimiento sea mucho mejor. Entonces yo creo que hay que enfocarlo un poquito así, porque todavía
aquí en España, sobre todo, por muchas personas que hablo, todavía tienen el concepto de la empresa antigua, ¿no? Que los trabajadores, pues cuando acaben su jornada laboral, que hagan lo que quieran, ¿no? Aquí se viene a trabajar las 8 horas y a cumplir, etcétera, etcétera. Y hacerle ese cambio de mentalidad no es fácil, porque contiene o sea, un coste adicional de la empresa, evidentemente. Eso hay que tenerlo clarísimo, que es un coste adicional, pero que luego es recíproco, o sea, se puede devolver, o sea, el trabajador lo devuelve de una forma productiva, que es de lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Mira, recogiendo lo que estabas diciendo, también es interesante que antes no lo he comentado y es que al final de este evento, Exudio ha preparado un decálogo donde hay buenas praxis que además tú vas a comentarlas y todas las personas que están en este evento se lo van a poder llevar. Lo hemos preparado con mucho cariño y además hay unas prácticas muy chulas y que si se incorporan yo creo que pueden beneficiar muchísimo a todas las personas que quieran incorporarlo en su empresa. De nuevo al final del evento lo volveré a comentar y todas las personas que estén dentro ya lo recibirán, pero bueno, también para hacer un poquito de soporte a lo que estabas comentando, ¿no? De esas buenas praxis que se pueden tener en la empresa y que pueden ayudar mucho, no solo al bienestar, como estábamos diciendo, ¿no? Pues corporal bueno, del bienestar del día a día, sino más también a la parte mental, que es lo que también comentaremos en el evento de hoy. Pues si te parece, y también antes de que se me olvide, mañana día 7 es el Día de la Salud. También por ello se hace este evento, también porque queríamos ponerlo en valor, así que no se me olvide, que no se nos olvide y también lo comentamos ahora. Si te parece, pasamos ahora al momento de las preguntas. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por la primera, y ya lo estabas comentando, pero y además yo también he hecho alusión al principio del evento, y es ¿cómo crees que viven los trabajadores el concepto de wellness, de bienestar dentro de la empresa actualmente? Bueno, un trabajador cuando se encuentra que la empresa tiene un paquete de programa de salud para el trabajador, lo encuentra como un valor añadido, o sea, un valor muy considerado, ¿no? Y que entonces piensan que la empresa se involucra y se preocupa por el trabajador, por lo tanto, por el bienestar y por la salud del trabajador. Por lo tanto, se crea un vínculo de trabajador de empresa bastante estrecho. Entonces, lo que primero ve el trabajador es que él, teniendo este programa o este paquete de salud, es que tiene un bienestar mental, que quiere decir que la gestión del estrés la va a gestionar muchísimo mejor, los descansos también, el descanso en su propia casa, o sea, durmiendo sus 8 horas, etcétera, etcétera, lo va a notar muchísimo mejor. Todas las cosas que ven en el momento de estar dentro de ese paquete de programa es el entorno del personal, el clima que tiene en el trabajo. Es mucho más confortable trabajar cuando hay un clima laboral pues bastante positivo y activo, y luego esto lo puede trasladar en su casa, porque cuando un trabajador está estresado o está frustrado, también se refleja cuando llega uno a casa, en la familia, con los niños, y a nivel de envejecimiento, porque no solo vamos a hablar de todo el target de gente joven, o sea, también podemos hablar de gente mayor que si están dentro de estos programas saludables lo van a notar, porque de cara al envejecimiento van a envejecer muchísimo mejor y se están preparando pues para pues una jubilación mucho más sana y más proactiva, que no estar pues, el resto de tu jubilación pues, con enfermedades, porque has sufrido estrés, porque no te has cuidado la alimentación, porque no hacías preparación física, porque no podías o estabas muy cansado, porque el estrés no te lo permitía. Luego también la promoción de la salud, que la empresa promueve la salud. Esto es, como por ejemplo, con reconocimientos médicos, que hay muchas empresas que hacen reconocimientos médicos, se hacen analíticas de sangre, les miran cómo están de índice de masa corporal, los pesan, les miran la tensión arterial, bastante básico, ¿no? O sea, con colesterol, etcétera, etcétera, diabetes, si tienen o no tienen. Y hacen campañas de salud, pues que hay que alimentarse bien, porque con estos datos pues hacen una valoración y entonces entregan los informes y pues hablan con las personas que estén pues un poco mal, ¿no? Entonces les aconsejan, pues deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, tienes que ir a un nutricionista. Y esto es un valor que ellos lo valoran muchísimo, o sea, el trabajador valora que hayan estas iniciativas. Y por último, pues que puedan realizar ese tipo de actividad física y una alimentación sana que los estén ayudando a tener una alimentación sana o a tener unos objetivos, porque el que haya hecho esa evaluación
y, por ejemplo, pues tenga el colesterol muy alto y le pueda provocar pues infinidad de cosas, ¿no? Pues subida de pulsaciones, un estrés elevado, arritmias, que le incidan a decir, bueno, no, es que deberías hacer actividad física, deberías de tener un nutricionista, y además los encarrilan con una persona en las que pueden apoyarse para todas las dudas que tengan. Bueno, pues realmente el trabajador se siente pues respetado y cobijado, ¿no? Por la empresa, por esa preocupación de que él esté bien. Porque en realidad, si la empresa se preocupa porque el trabajador esté bien, quiere decir que él va a trabajar lo suficientemente bien para que produzca muchísimo más, sea mucho más eficaz y sea más productivo. De hecho, teniendo en cuenta esto, porque lo estabas ahora comentando, y es la siguiente pregunta, sí que es verdad que siempre se ha hablado del bienestar dentro de la empresa, ¿no? Pero desde una parte como mucho más de, por ejemplo, ergonomía, la importancia de estar bien sentado, ¿no? El típico curso que nos hacen siempre para toda esta parte. Pero ahora se está incorporando todo el tema de no solo es importante esta parte, sino que también es la gestión del estrés, gestión de las emociones, todo lo que es el mindfulness, todas estas partes que ya viene vinculado al concepto de well-being. Entonces, la siguiente pregunta está vinculada a esta, es si podrías hablarnos del well-being, cómo se vive, qué significa esta frase, ¿no? De mens sana in corpore sano, qué quiere decir y cómo esto lo está integrando de manera holística las empresas. Bueno, wellness y well-being más o menos quiere decir lo mismo. Lo que pasa es que wellness ya es una palabra muy genérica utilizada y como muy reutilizada, ¿no? Entonces tú dices, voy a un wellness, pues a lo mejor piensas que es un gimnasio, ¿no? Correcto. Pero está mega utilizada. Entonces, well-being pues lo han hecho como una especie de palabra pues para que dé un poco más de impacto, y sí que es cierto que lo que se focaliza mucho más es en el bienestar de un trabajador. A ver, ¿cómo lo voy a traducir yo? Pues cuando a mí alguien me viene y me dice, quiero un well-being, se lo voy a focalizar como un entrenamiento específico para esa empresa. No es lo mismo hacer un programa de salud para una oficina, por ejemplo, un banco donde la gente está más tiempo sentada delante de un ordenador, que una planta de la SEAT, por ejemplo, que están montando coches y están moviendo pues, material, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes programas en los que cada uno se busca un objetivo concreto. Evidentemente, con unas cosas concretas. No es el mismo objetivo que se va a conseguir o el mismo procedimiento se va a seguir para un banco, ¿vale? Que una planta de mecánica donde se trabaje más físicamente, más mecánica, porque a pesar de que tenga un desgaste físico, también lo tiene mental, porque está en un sitio cerrado, con un ruido, con no sé qué, que es más monótono. El otro tendrá más estrés a nivel mental, porque tiene que hacer una puesta en escena, porque tiene más trato con un cliente, tiene que estar más directamente en contacto con clientes, tiene que dar más la cara, tiene que tener una empatía, y eso desgasta mucho más. Entonces, sí que es cierto que el well-being yo creo que se destina más a la productividad de un empleado, siempre en cuando teniendo siempre las tres puntos importantes, que es el físico, el alimentario y el mental. Entonces, son tres factores en los que juntos hacen que el bienestar de la persona esté muchísimo mejor, entonces sea mucho más productivo. De hecho, es lo que se le llama, o lo que comentan, ¿no? Esa parte holística, ese todo que al final tiene en cuenta para que el trabajador y trabajadora esté realmente, pues eso, ¿no? En coherencia y que esté a gusto trabajando, y que, como hemos dicho al principio, con lo que comentábamos, ¿no? Con cuando el trabajador está contento, cuando realmente está feliz, hay esa productividad y ese aumento que comentaba yo al principio, con ese aumento del 13%, ¿no? Como comentaban algunas empresas de referencia. Si te parece, lo que acabas de comentar, estábamos hablando como de los ejes o pilares del bienestar corporativo. No sé si quieres incidir un poquito más en esos tres ejes que estabas comentando. Sí, los tres ejes fundamentales son la salud física, la salud alimentaria y la salud mental. Voy a dar más hincapié ahora con el tema de salud mental, porque es muy importante trabajarlo. Pero a veces muchas empresas lo hacen de forma involuntaria. O sea, el trabajo de salud mental, simplemente con un reconocimiento o con una dedicación, un tiempo de dedicación al trabajador para saber cómo está, ya hace un input de mejora mental, ¿vale? Por ejemplo, un mando intermedio o un jefe, cuando hace pues, las entrevistas personales a su equipo de trabajo, el hecho de añadir unas preguntas personales para la persona
cuestión y le pregunte cómo estás, cómo te sientes en tu trabajo, necesitas cualquier cosa, pues esto ya mejora. Entonces, sí que hay que incidir mucho con el tema del coaching o de las entrevistas personales para que mejoren pues este tip de motivación, que en sí la motivación es lo que genera también pues más ganas de. O sea, yo estoy motivada y entonces genero ganas de hacer o a predisponer más el hecho de hacer alguna cosa. Luego, si además lo reconducimos con unos tips de alimentación, digamos, pues que la empresa haga pues un día de fruta y haga una corporación de pues el día de las manzanas, el día de las frambuesas, el día de los batidos, el día de las... Pues esto también, o reconducir a los trabajadores después de haberles hecho, pues lo que hemos dicho antes, una valoración de cómo están, pues reconducirlos con un dietista o hacer alguna charla, independientemente de hacerlo más directamente, pues señora, usted necesita una dieta, que es un poco agresivo, pues hacer unas charlas nutricionales pues para el rendimiento en las oficinas, ¿no? Pues hay que comer a media mañana, que muchos se saltan el break de media mañana. Pues todo esto hará que ese mini break alimentario hace que suba el índice de insulina de la persona y sabemos que el cerebro se alimenta de la glucosa, por lo tanto, si sube el índice glucémico, pues esa persona, después de haber comido, estará rindiendo mucho mejor en la siguiente hora y media, 2 horas como máximo de trabajo. Y la salud física se refiere también no solo en hacer ejercicio, porque, ojo, también vamos a romper el estigma de que entrenamiento quiere decir ponerse a correr o ponerse a trabajar ahí con pesas. A veces estamos hablando de pues media horita o 15 minutos de hacer estiramientos, sobre todo si estamos mucho tiempo sentados, porque provocan dolores de espalda severos, porque no estamos siempre bien sentados. O fomentar, por ejemplo, salud física, me refiero, o preparación física, es que en vez de estar sentadas ahora mismo tú y yo en unas sillas, ponernos una fitball. Y una fitball ya provoca que estés haciendo una actividad propioceptiva, por lo tanto ya estás trabajando el core, bien buena colocación, porque no te puedes sentar así, porque entonces la pelota se va y entonces te vas al suelo. Entonces, esas pequeñas cositas, que son tres, o sea, una está vinculada en la física, otra está en la alimentaria y otra está en la mental, pues puede hacer una sinergia que esto luego provoque lo que estamos diciendo. Es muy interesante y además, o sea, si te fijas, estamos todo el rato poniendo, y me gusta mucho poniendo en valor que al final lo más importante de la empresa son las personas. Y todo el rato lo estamos diciendo. Y es súper curioso porque estamos hablando de 3 ejes, pero esos 3 ejes están vinculados a la persona, a su bienestar, a que esté bien y que eso, de manera proporcional, llega a la empresa. Y esto es algo que es interesante que se vaya como incorporando a nuestro evento porque es súper importante. Entonces, teniendo en cuenta esto que estábamos comentando sobre los 3 ejes, si te parece, podríamos hablar ahora de qué pasaría si una empresa apostara firmemente por el hecho de incorporar un plan de bienestar y qué beneficios podría como sacar de aquí. ¿Qué 5 beneficios podríamos sacar que podrían salir de aquí? Mira, te voy a hablar como experiencia personal. Yo he estado en gestión de empresas y cuando no he sido yo la propietaria y cuando he estado como propietaria de mi propia empresa. Entonces, sí que es cierto de que da un poco de miedo cuando estás haciendo este tipo de programas. ¿Por qué? Porque dices, jolín, yo como empresaria tengo que aportar un valor añadido del cual me tengo que hacer responsable económicamente. Pero insisto que se puede hacer de menos a más. O sea, ya he dicho antes 3 tips muy fáciles que tampoco se necesita una gran inversión. Pero sí que es cierto que si no lo haces, esto te repercute a la larga con el equipo de trabajadores. Porque sin equipo de trabajadores tu proyecto no va. O sea, si no tienes un equipo de trabajadores, tu proyecto no funciona, a no ser que seas unipersonal, que entonces no eres una empresa, eres un autónomo. Pero cuando ya quieres hacer algo mucho más grande, esas personas que quieres que hagan tu proyecto tienen que estar, aparte de su paquete salarial, que evidentemente pues están contentos con él porque es un acuerdo entre dos entidades, una persona y una empresa. Si le das ese valor añadido, va a mejorar. ¿Y en qué va a mejorar? Pues va a mejorar en la productividad. La persona va a ser mucho más productiva porque está más contento. Estamos hablando de que la motivación es
un tip muy importante para todos. O sea, pero me refiero a todos los ámbitos, no solo en el laboral, sino en el personal. Una persona no está motivada, está exultante, está que se come el mundo. Pues el hecho de estar motivado quiere decir que es mucho más productivo. Luego, lo que va a notar es la permanencia en las empresas, mayor permanencia. La gente, si se siente a gusto, se va a quedar en la empresa. Si no, te vas a encontrar el típico trabajador que, bueno, va a estar allí pues como experiencia, pero a la que vea que ya ha cubierto el cupo y pueda empezar a enviar currículums a otros sitios donde les parece que el paquete salarial es mejor o que los valores añadidos son mejores o se siente mejor, se va a ir. Y te va a costar otra vez formar a otra persona para ese puesto. Entonces le vas a involucrar aún más capacidades y más desarrollo para ese puesto de trabajo que se te está yendo otra persona. Luego, a la imagen corporativa. O sea, a nivel corporativo, una empresa que tenga un paquete saludable, aparte de que se refleja en los clientes. O sea, lo que no puedes pretender es que tener un equipo, venga, el cliente es lo más importante y hay que tenerlo satisfecho y contento y motivado, pero tu equipo de trabajadores está down completamente. Lo más normal es que el equipo de trabajadores no pueda transmitir ese mismo entusiasmo si no está igual de motivado. Si tu equipo de trabajadores está motivado, será mucho más fácil que para el cliente se transmita eso, que se transmite esa saludabilidad, ¿no? Y que el cliente esté pues bien tratado. Reduce las bajas laborales, eso es importantísimo. O sea, ves que el bienestar, al estar tan bien, no hay estrés, no hay baja, no hay lesiones físicas por mala colocación, porque tenga lumbago, por dolores de cabeza. O sea, todas estas bajas se disminuyen bastante. O sea, hay datos y hay estudios realizados que realmente bajan considerablemente todas las empresas que tienen un paquete saludable con respecto a las bajas laborales. Y por último, mejora el clima laboral, que volveríamos otra vez al punto número 1 en la productividad. O sea, todas estas van en función de que al haber un clima laboral muy bueno, vuelvo otra vez a insistir en la productividad de todo el equipo. Estabas comentando esto y me gustaría vincularlo porque lo estabas hablando todo el rato, estás poniendo mucho en valor motivación, 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 y yo ahora pienso mucho también, y es la siguiente pregunta, que está vinculada al estrés, ¿vale? Y es que muchas veces, tú lo estabas diciendo, ¿no? Muchas veces queremos que nuestra empresa funcione, ¿no? Queremos que el equipo funcione, pero muchas veces pues ese equipo son personas, esas personas tienen una salud mental que hay que tener en cuenta porque no siempre van a estar bien, y qué importante es, por ejemplo, que la empresa te pueda ayudar a nivel de gestión del estrés. Entonces, aquí la pregunta que está muy vinculada es, ¿qué pueden hacer las empresas para paliar esas cifras vinculadas al estrés laboral? Que además, con el teletrabajo, con la pandemia que vivimos en 2020, ese estrés se disparó. Entonces, no sé si tú podrías darnos algún tip o si podrías decirnos alguna cosita para poder mejorarlo. O con el estrés es un tema muy amplio, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar a ver si focalizo bien, ¿eh? Porque es tan amplio que podríamos estar hablando toda la tarde. Bueno, cuando hay estrés laboral, normalmente es complicado gestionar el estrés, o sea, a veces nos lo provocamos nosotros mismos por pequeños inputs, o sea, también depende del perfil de la persona. Pero si una empresa detecta que hay estrés, quiere decir que no hay una buena planificación. Entonces, ahí sí que la empresa tiene que estar bien planificados con los objetivos y entonces poder trasladarlos a los trabajadores de forma paulatina. O sea, y si no es capaz de llegar o alcanzarlos, tiene que haber alternativas para ayudarlo. O sea, luego el trabajo en equipo es muy importante. No se le puede volcar una sola persona, sino que es muy importante llevar un equipo de trabajo siempre todos bien enlazados. Hay muchas empresas que se dedican a disociar mucho las áreas, cuando es muy bueno hacer un cambio de roles para que todo el mundo pueda, en momento SOS, pues que todo el mundo pueda trabajar a la vez. Entonces, en la gestión del estrés se comparte y es mucho mejor porque se trabaja en equipo. Luego, realizar muchas reuniones en equipo, muchas. O
sea, sigo insistiendo, en las reuniones es importante el feedback, eh, porque así ellos te transmiten cuáles son pues las deficiencias que hay y lo que necesitan. Entonces, el que es director o mando intermedio, cualquiera de los dos, detectan lo que pasa y entonces tienen que poner soluciones. No solo trasladar la responsabilidad a que el trabajo no sale. O sea, a veces es un tema recíproco, ¿no? Porque a veces no tienen las herramientas suficientes. Y luego, pues, una evaluación individual. Yo siempre hablo de que es muy importante las entrevistas, porque de esta manera conoces mejor a tus trabajadores y sabes cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y siempre lo comparo con un equipo de, pues un equipo de rugby o un equipo de fútbol y un entrenador. Las empresas tienen que dedicarse a que son estrategias y que el equipo hay que entrenarlo y hay que entrenarlo en sus funciones y en sus habilidades. Y cada uno tiene su rol, pero que es, todos van a una y todos tienen que hacer pues todo a la vez. Entonces es muy importante analizar la situación, o sea, ¿por qué hay estrés? ¿Qué pasa? ¿Qué necesidades tiene el equipo? Luego, pues tramitar lo que sucede a la dirección en cuestión y entonces encontrar pues, principales motivos del estrés y por esto que puede ocasionar pues, bajas laborales y cuántas bajas laborales hay. Recopilar pues, datos demográficos, el funcionamiento de las iniciativas ya existentes, pues qué se hace, qué no se hace. Luego desarrollar estrategias. Es importante que, vale, pues pasa esto, pues vamos a marcar este tipo de objetivos y cómo hacerlo, los recursos necesarios y aplicar estas estrategias. Y luego, pues, aplicar un método de evaluación. Vale, pues lo hemos conseguido, hemos hecho esto y se ha conseguido, pues, lo otro. Y luego, pues, comunicar todas las estrategias que se van a hacer a todos los trabajadores. Y luego, pues, una revisión y una actualización, pues, cada vez que se necesite. Es súper interesante porque además no solo se pueden aplicar como estrategias o marcar unos objetivos solo para el tema de la gestión del estrés, que como tú comentabas, sí es un tema muy amplio y además creo que a los trabajadores en cualquier ámbito, ya sea del área que sea e incluso de la edad que sean, siempre se van a encontrar con momentos de estrés y que va a ser muy importante que su empresa le dé como esas herramientas para poderlas implementar y poderlas gestionar. Y como tú decías, muchas veces viene parte, a lo mejor incluso de la parte personal, pero muchas veces también se da por el clima que hay en el ámbito laboral o incluso cómo yo gestiono esas dos partes, ¿no? Esa parte personal y laboral, que a veces es muy difícil de separar la línea, ¿no? Que eso siempre se comenta. Entonces, yo ahora me gustaría hablar de qué políticas se podrían incluir a nivel de bienestar corporativo en general. No sé si tú quieres comentar aquí alguna cosita, si no, yo podría dar algunas cositas que desde estudios sí que se han elaborado y que además dentro de lo que comentaba del decálogo también van a incluirse. Como tú quieras. O sea, creo que estaremos a la par, más o menos. Vale, pues si quieres tú empiezas y yo te ayudo, te lanzo alguna. Otra, vamos complementando. Pues Venga, yo empiezo con esta, venga. Yo diría formación continuada. muy bien. Importante, para que si tú te mantienes con una formación, que la empresa te dé pues, un amplio abanico de posibilidades para que te puedas formar y puedas mejorar tus conocimientos, esto hace que te motives. Entonces, la empresa se preocupa porque yo mejore. No me tiene aquí apartada. No, no, me está motivando para aprender y para crecer como profesional. Esta sería una de las acciones. Ahora di otra tú. Venga, va. Pues yo hablo del reconocimiento habitual, que de hecho tú lo has comentado antes, que era súper importante y es que al final a todo el mundo, ya seas más mayor o más joven, nos gusta a los humanos ser reconocidos y que nos digan, oye, lo estás haciendo bien, tu trabajo es valioso, que estés aquí aporta muchísimo valor. O sea que para mí sería el reconocimiento habitual. Tenemos entonces formación continuada. Hemos hablado también de reconocimiento habitual y ahora, ¿cuál dirías tú? Pues una relación en el entorno profesional. ¿Qué quiere decir? Pues hacer un espacio donde puedas hacer una desconexión. Luego hay pues muchas clases, pues desde yoga, pilates, estiramientos, mindfulness, hay un montón de técnicas. Entonces, se pueden hacer varias, pero imagínate que en tu propia oficina tienes un espacio para desconectar y estás un momento de cabreo, de ha salido esto mal, me voy 5 minutos a la sala de desconexión.
y luego vuelves, pues escuchas música, tal. Realmente cargas las pilas. O un saco de boxeo, imagínate, no hace falta que sean. Y metes ahí con todo puñetazos, te descargas, ¡ah! Y luego vuelves. Pues vuelves como nuevo, ¿eh? O sea, de verdad. Hay que incorporarlo, eso hay que incorporarlo. ¿De verdad? Pues, bueno, hemos dicho tres, voy a la cuarta, ¿vale? Para mí sería, y también lo has comentado, la alimentación saludable. Yo creo que otra de las políticas que se puede incluir es esta. Pues igual que hay en muchas empresas, sobre todo grandes, está la típica máquina, ¿no?, que extrae la comida y normalmente encontramos patatas, ¿Qué va? sí, 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 No. quicos, bueno, todos aquellos alimentos que a lo mejor están más ultraprocesados, que no son tan saludables, que ya sabemos que no son tan buenos y que no se deberían consumir tan habitualmente, pues oye, hacerlo todo lo contrario, pues poner frutita, que está muy rica y ahora que llega el verano, el buen tiempo, siempre apetece un montón, el tema de los tés, bueno, todos aquellos alimentos que puedan ayudar al trabajador y a la trabajadora a estar pues más a gusto y más sano. Correcto. Y luego yo diría que una flexibilidad integrada. Vale, aquí ojo, porque aquí sí que me encuentro, yo que ahora soy madre desde hace 10 años, me lo encuentro con muchas, yo porque soy autónoma y me gestiono en los horarios, pero bueno, también he tenido mis dificultades, entonces tienes que tirar pues de canguros y tal. Pero ¿qué pasa con los padres que tienen un horario de 8 a 6 de la tarde? Aparte de no ver a los hijos nunca y te preguntas por qué soy madre si no los voy a ver en la vida. Lo del tema de conciliación familiar. Es muy importantísimo que la empresa tenga en cuenta eso, es un valor súper añadido. O sea, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con empresarios muy duros de roer, de aquellos de que incluso han vetado el hecho de que te quedes embarazada. O sea, yo he vivido esto, ¿eh? O sea, y no hace mucho tiempo. Y entonces al principio te daba como vergüenza decirlo, ¿no? Pero el hecho de decir, puedo salir una hora antes porque mi hijo tiene una función y tengo que ir a verlo. O sea, a veces se ha llegado a ver, a tenerlo mal visto, decir, bueno, vale, pues tienes que entrar a las 7 de la mañana en vez de a las 8 para poder ver a tu hijo en el teatro. Entonces, te hace sentir rastrero en muchas ocasiones, sea hombre o mujer, da lo mismo. O sea, no tiene nada que ver aquí con sexos ni nada. O sea, me refiero a nivel universal. Eso de conciliación familiar y de, por ejemplo, teletrabajo. O sea, el teletrabajo, gracias a Dios, se ha puesto un poco más de moda desde el tema de la pandemia, porque hay cosas que tenemos que sacar buenas de la pandemia y que es que hemos seguido adelante en muchas cosas con el tema de trabajadores, por ejemplo, hay teletrabajo, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo, ¿no? Pues esto también hay que utilizarlo. O sea, el hecho de utilizar el teletrabajo no quiere decir que la persona va a estar en casa sin hacer absolutamente nada, va a teletrabajar. Lo que pasa es que amortizará mejor el tiempo porque no tendrá que desplazarse hasta ese lugar de trabajo, que a lo mejor es un cuarto de hora, media hora o una hora de camino, y puede amortizar mucho más el tiempo personal y también laboral. Entonces, hemos dicho 5. ¿Te parece si las repetimos rápidamente? ¿Sí? Hemos dicho formación continuada, hemos hablado de reconocimiento habitual, hemos hablado de relajación en el entorno profesional, con el saco de boxeo, esto no se me olvida. Hemos hablado también de la alimentación saludable y ahora hemos hablado por último de esa parte de conciliación, de flexibilidad integrada. ¿Vale? Creo que son 5 acciones súper sencillas que se pueden integrar y que pueden ser súper positivas para el día a día de una empresa y para un equipo. ¿Qué te parece? Ahora que hemos hecho todo este repaso a las acciones, si hablamos sobre cómo crees que afecta un buen bienestar corporativo en los trabajadores. Es decir, en el momento que ya está integrado, que ya está puesto en marcha y todo, que eso ya lo hemos comentado antes. No sé si quieres volver a hacer hincapié. Dar hincapié, sobre todo, al clima laboral, que se vuelve mucho más positivo y más proactivo. Que los trabajadores se sienten a gusto y que se sienten valorados. Importantísimo, que lo has dicho tú, el reconocimiento es muy importante, porque si no, acaban siendo trabajadores invisibles. ¿Qué quiere decir? Que no están, no se sabe de ellos. Y entonces dices, ¿y ese quién es? ¿Y ese qué hace? Entonces, el valorar lo que está haciendo el trabajador es muy importante porque a veces ellos mismos hacen el que no sé para qué estoy aquí. Si total, pues solo me dedico a hacer no sé cuántos, es igual. Y se vuelven lineales. Entonces es muy importante que se sienta valorado para que sea más activo y proactivo en la empresa. Y luego se convierte en un vínculo recíproco. La empresa le podrá no exigir ni pedir, sino que ya será mucho más flexible el trabajador porque se vuelve más recíproco, se vuelve más
más vinculado por el proyecto. Ujú. No sé si quieres comentar alguna otra que te he dejado ahí. No me quedo pensando, pero no, ya, no, porque es volver otra vez con el mismo tema de la motivación, pero sí, por ahí, sobre todo la reciprocidad, que la empresa se vuelve y el trabajador más recíproco el uno con el otro. Tú me das, yo te doy. O sea, sí, Ujú, es verdad que tienen un contrato y el trabajador tiene que rendir y punto, porque le estás pagando, pero qué ujú, mejor manera si el trabajador está contento. ujú, Entonces, la empresa está más contenta también. Entonces, ese vínculo recíproco es mucho más productivo siempre. ujú. Pues, ¿qué te parece si ya acabamos con esta parte más que siempre estábamos comentando del tema de los casos de éxito, ¿vale? Que podemos comentar algunos que hayan sido relevantes a nivel mundial, europeo o estatal, y así pues podemos ir cerrando el tema y que luego demos paso a todo el tema de las preguntas abiertas. ¿Te parece? Pues te puedo comentar sobre las empresas que están vinculadas a programas saludables. Bueno, hemos estado encontrando algunas. Hay una página web que se llama www.enwhp.org, donde hacen, bueno, pues apoyan pues, todas las empresas que son saludables, cómo hacerlo. Y hay un listado de empresas en las que están vinculadas a la Declaración de Luxemburgo. Y voy a explicar un poquito qué es esto. Esto es una declaración que se realizó en el año 1997 en la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, que elaboró esta declaración de Luxemburgo, que todas las empresas que se quieren adherir a esta declaración de Luxemburgo se comprometen a practicar los programas saludables y a difundirlas para otras empresas. Entonces entran como una especie de reconocimiento, lo voy a poner comparativa como si fuese AENOR, ¿vale? Pero con empresas de programas saludables y entran en ese listado y es como un reconocimiento empresarial. Empresas que están vinculadas a este tipo de programas, pues podríamos destacar Mafre, que empezó hace unos 30 años, y voy a explicar un poquito el progreso para que veáis. Se empezaron con el progreso, con la introducción de actividades deportivas en grupo, en equipo, pues hacían el típico partido de fútbol o el partido de voleibol. Y entonces los trabajadores empezaron a pedir las camisetas para que les promocionara la empresa con el logo de Mafre, pues unos de color rojo y otros de color verde. Entonces la empresa vio que había bastante iniciativa por parte del trabajador y empezaron a pues pagarlas, patrocinar estas camisetas y no solo eso, sino empezaron a promocionar pues un calendario deportivo donde había el gran evento de cada año. Entonces luego fueron introduciendo pues entrenamientos específicos para ese día de la gran jornada deportiva empresarial. Y esto empezó en Madrid, luego se fue extendiendo para toda la península. Otra de las empresas sería el Banco Santander, que empezó también en Santander con unas evaluaciones para ver cómo estaba pues, el colesterol de los trabajadores, el índice de masa corporal, y en función de los resultados pues les proponían un programa de entrenamiento y nutricional, pues porque la gente que tenía pues unos índices de colesterol o de índices saludables un poco en el límite, pues empezaron a aconsejar a nivel nutricional qué podían hacer y sobre todo el tema del sedentarismo, porque estaban muchas horas pues en la oficina sentados y qué tenían que hacer. Y entonces se fue promocionando un poquito el tema de los gimnasios y tenían un paquete pues establecido con, pues a lo mejor el trabajador pagaba X dinero en el gimnasio y la otra parte pues lo pagaba pues el Banco Santander. Luego otras pues serían Laboratorios Quinton, que está en Alicante, que promocionaba mucho el tema de alimentación y hacía que los trabajadores pues un día a la semana tuviesen fruta, alimentos naturales, beneficiosos y además les daban unos paquetes de alimentos de la propia empresa que podían consumir gratuitamente. Pues hay otras más empresas como Vodafone, Carrefour, Caser Seguros, Endesa también, Gas Natural y Leche Pascual, entre otras. Hay un listado que creo que llegan hasta las 200 empresas. Eso en los últimos números del 2000, creo que 19, creo haber visto. Nos ha saltado 9.000, 9.000. Una pregunta. Nueva pregunta.
Genial, entonces has comentado diferentes, es muy interesante porque al final son empresas que tienen bastante reconocimiento a nivel, en este caso a nivel estatal, y es súper interesante que empresas tan grandes hayan empezado a incorporarlo y que realmente se esté haciendo, ¿no? Y como tú estabas comentando, me he quedado con el primer ejemplo, como estabas comentando con el equipo de Mafre, ¿no? Que ellos empezaron como un juego. Y a partir de ahí ellos vieron que pues bueno, eso tenía cabida en su día a día y eso ha ido motivando a los trabajadores y seguro que hoy en día lo siguen haciendo, se siguen incorporando nuevas políticas, nuevas ideas y esto ayuda mucho a fomentar el bienestar corporativo en las empresas. Entonces, yo ahora, si te parece bien, daría paso a las preguntas de las personas que estén viéndonos en este momento. Yo, si quieres, lo que podemos hacer es que te las voy leyendo, Sí, sí, ¿vale? sí. Las vamos contestando. Vamos a esperar a ver si, mira, dame un segundo que ya veo las primeras. Mira, nos dicen, los ejemplos eran de todas las empresas muy grandes. Dice, ¿hay ejemplos de empresas más pequeñas? Y dice, ¿es factible iniciarse en este tipo de iniciativas siendo una pyme? Y tanto. Bueno, he dicho alguna que era pequeña, ¿eh? La de Kimpton es una empresa pequeñita, un laboratorio pequeño de Alicante. Pero sí, se pueden hacer en empresas pequeñas tranquilísimamente y los pymes igual. O sea, es lo que he dicho, no hace falta tener excesivos recursos para poder hacer un programa saludable. O sea, el tener una entrevista personal ya es un gesto de entrenamiento mental, que estás haciendo un poco de coaching. El tener pues un día a la semana pues una actividad de saludable, pues como el día de la fruta, e intentar que todo el mundo pues coma fruta por las mañanas, son pequeñas cositas que se puede plantear hacer la empresa. O sea, lo que sí que tiene que hacer es el programa, o sea, ver las necesidades que tiene la empresa, hacer una evaluación de cómo es mi empresa y cuántos trabajadores tengo, qué tipo de estrés, cómo están, qué necesitan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero un barrido de entrevistas personales de cuáles son las necesidades, el feedback de los trabajadores y empezar a implantar un programa saludable sin necesidad de abarcar pues grandes costes. O sea, es valorar y ver las necesidades de cada uno. De hecho, cuando contestando a esta pregunta, incorporar cosas como, por ejemplo, hemos dicho, el reconocimiento habitual, no hace falta tener un gran recurso. Hacer relajación en un entorno, tener una sala donde ir a buscarlo, tampoco hace falta tener un gran recurso, quizás sí de espacio, pero es buscarlo. Tener alimentos saludables, quizás sí que aquí hay un coste, pero también se podría ver. Al final, sí que es verdad que incorporar políticas de bienestar corporativo no es caro, sino hay que tener ganas. Yo creo que también hay que poner en valor esto. Bueno, no ganas, sino es un hábito. O sea, porque yo también me encuentro con el día a día de las personas, ¿eh? Las personas singles, de decirle, usted debería hacer estiramientos cada día. Es que no tengo tiempo, usted tiene el mismo tiempo que yo, 24 horas. Por lo tanto, solo hay que buscar y gestionar ese tiempo. Entonces, hay que tener ese hábito. El problema es que no tenemos el hábito adquirido de hacerlo. Normalmente las empresas dicen, de 8 a 5 trabajo, y tenemos 15 minutos de descanso a mediodía y 30 minutos o una hora para comer, Es gestionar, porque no las 8 horas, es imposible que 8 horas esté todo el mundo concentrado mirando una pantalla trabajando. Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de que alguno está mirando la pantalla, pero está mirándose un viaje en las Bahamas, o está viendo el Instagram, una Instagramer o un reel que le gusta y le hace gracia, que esto todos lo hacen. Es imposible que tire la primera piedra al que no lo hace. Es que es normal. Pero si eso lo cambias haciendo otra cosa que sea más saludable y ahí volvemos a empezar, chicos, hay que volver atrás al trabajo, pues es el hábito que le estás generando. Entonces, ¿de quién incide directamente en tener este hábito? Del director. Si él implanta estos hábitos, ellos lo van a seguir, pero hay que imponerlo. Mira, hacen una pregunta por aquí que es, de hecho lo estábamos un poquito hablando, que es ¿cómo puedo saber si mi empresa es saludable? Ostras, pues mirando los valores de las personas hay que hacer una valoración. Todo se hace una evaluación. Tú evalúas a la gente. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. De hecho, hay una cosa que he comentado yo al principio, y es que una empresa está hecha por personas. Y al final lo hemos comentado varias veces, y es que cuando tú estás hablando con las personas, cuando haces esas entrevistas personales que tú comentabas, el inducir, ¿no? El saber cómo están las personas con las que trabajas, te va a dar como una fotografía general
de cuál es el estado de ese equipo, ¿no? Y qué es lo que necesitan. No solo a nivel de cosas técnicas, ¿no? Pues yo necesito un material o un ordenador o no sé qué, más como qué necesito yo para mi bienestar como trabajador dentro de la empresa. No sé si tú le podrías dar algún input más para que podamos resolver su cuestión. Bueno, es un feedback. El feedback de las personas de tu equipo es muy importante. Una cosa es lo que tú dices, que estés haciendo evaluación de toda la productividad y de todo tu programa de objetivos, pero siempre tiene que haber una pregunta humana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va el día a día? ¿Te sientes descansado? ¿Cómo has gestionado este proyecto? ¿Te ha ocasionado mucho estrés? O sea, es una pregunta que te va a dar feedback de cómo está esa persona. Y eso se puede valorar. O sea, pues no estresado. Es lo mismo que un competidor cuando está entrenando y llega al campeonato y hace un primer lugar, ¿vale? Pero su entrenador se preocupará de cómo ha llegado, de cómo está, de cómo lo ha gestionado. O es igual, no queda en primer lugar, pero queda en 18º. Bueno, pues ¿cómo estás? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué necesitas para mejorar en tus malos ratos? ¿Qué te has encontrado mejor? Entonces, todo esto se tiene que evaluar y gestionar para dar soluciones. Tiene que ser recíproco. Entonces, te va a dar mucho más feedback el trabajador explicándote cómo se siente, qué necesidades tiene. Entonces, sabrás si eres saludable o no eres saludable. Nos hacen otra pregunta que es ¿cómo se deben tratar los datos de salud individuales que se recolectan como indicadores del balance del programa? Se refiere a lo de los datos. ¿Que se recogen? Pues, normalmente yo lo que me he encontrado en otras empresas que lo hemos hecho, recursos humanos lo recoge, se lo leen los mandos intermedios de cada equipo, se hace una valoración, se mira cómo está cada uno, se van apilando los que están bien y los que están mal. Los que están mal se hace una entrevista personal y se les dice, este es tu informe médico y te pasa esto, 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 te recomendamos que vayas a un médico y que hagas las siguientes pautas, y los que están bien, pues les entrega igual, hoy estás muy bien, espero que te mantengas tan saludable como siempre, etcétera, etcétera. Se hace pues un poco pues entrevistas para ver cómo están, pero que ellos sepan que la empresa está al corriente de cómo se encuentran. Hacer una evaluación simplemente por cubrir expediente y entregarse a los trabajadores no es recomendable. Tiene que haber una persona vincular que haga una revisión y que conste de que la empresa está al corriente de todo. No sé si hemos resuelto la pregunta, sino que nos vuelvan a preguntar. Nos hacen otra y es respecto a lo que... Vale, me ponen que bien, o sea, hemos contestado a la pregunta. O sea, por la protección de datos, que esto es otro tema. No sé si va por aquí. Vamos a dejar que si la persona quiere volver a comentarlo, pues que nos vuelva a hacer la pregunta, ¿vale? Por otro lado, nos preguntan respecto a lo que comentáis, ¿creéis que dar y recibir feedback es muy importante? La hora de feedbacks. Es decir, la persona comenta, respecto a lo que comentáis, ¿creéis que dar y recibir feedback es muy importante? Sí, lo es. Bueno, yo creo que es básico, ¿no? Para poder, lo de siempre, ¿no? O sea, ya no es solo... Yo creo que es la transparencia que tiene que haber entre un trabajador y una empresa. La empresa tiene que decir lo que quiere y cómo lo quiere. Yo quiero esto, esto, esto y esto y me gusta así, así, así. Y en la primera entrevista personal de la persona que se introduce en la empresa sabrá qué es lo que tiene que hacer y qué es y cómo lo tiene que hacer. Pero luego también es importante lo que aporta el trabajador, porque tú puedes tener una idea de una cosa, pero el trabajador te puede aportar cosas nuevas y puede modificar tu primera idea haciéndola mejor. Entonces, uno no tiene el absolutismo de que es lo mejor, lo mío es lo mejor y lo que yo pienso es lo mejor. Si se trabaja en equipo, las ideas se pueden mejorar incluso. Entonces, el feedback, tanto como para proyectos para la empresa, como para el bienestar del trabajador a nivel laboral y personal, que son tres cosas diferentes, tiene que haber un feedback entre los dos. Entre más comunicación haya entre las dos partes, más entendimiento habrá y más progreso habrá entre las dos. Por eso el coaching es muy importante, porque esto es retroalimentarse mentalmente.
Ujú. Tenemos dos preguntas nuevas y también, antes de que se me olvide, antes se han hecho una pregunta respecto a si quedaría grabado el evento y sí, estará grabado y este evento será publicado y se difundirá. Pero antes lo he contestado, no sé si la persona era Borja Martín, no sé si sigue estando por aquí, pero ya se lo he contestado por escrito, lo vuelvo a comentar para las otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, continúa con las preguntas. Dice, una vez se defina un plan de bienestar, ¿qué debemos hacer para asegurar el éxito de esta iniciativa? A ver, tiene que haber una continuidad y una evaluación continuada. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos el programa, ¿vale? Todo el mundo empieza su programa de salud, tiene que haber una evaluación, pero una evaluación para ver cuánta gente lo está siguiendo y qué beneficios le está aportando. Aquí te corto un segundito porque su siguiente pregunta, porque además la ha tenido en cuenta, ha sido ¿y qué pasa si no hay una buena acogida de estas iniciativas? Hay que cambiar la metodología. O sea, normalmente cuando no hay una acogida buena es porque no se está planteando las necesidades del trabajador. O sea, tienes que preguntar primero qué les gustaría hacer, porque evidentemente no les va a gustar hacer lo mismo a una persona que a otra. Entonces tienes que planificar para diferentes niveles, uno bajo, uno medio y uno de mantenimiento, digamos. Y puedes ir empezando de menos a más y lo puedes ir adaptando dependiendo de las necesidades de la evolución de cada uno. Entonces esto es muy progresivo. A ver, no vas a tirar el dardo y dar a la diana la primera. Es complicado, pero no, a veces sí. Pero al menos te vas moviendo por algunas cosas que a ellos les va a gustar. Entonces, si no funciona, es que no has escogido las actividades adecuadas, siempre estás a tiempo a cambiarlas. Uh-huh. Al final también yo creo que, contestando un poco, yo creo que también hay que tener muy en cuenta lo que te está diciendo el equipo, ¿no? Porque si al final esas iniciativas se están planteando para ellos, hay que escucharles y de nuevo, contestando un poco a la persona que nos preguntaba sobre el feedback, aquí también se recoge el feedback y para eso también sirve, para saber cómo seguir avanzando. Mira, ahora me voy a otra pregunta que nos lanzan diferente, que es, ¿creéis que las empresas hoy en día dan la misma importancia a la salud física como a la mental? Si van por la par. Si le dan la misma importancia en una balanza, ¿no? Si le dan la misma importancia a la parte de bienestar físico como al bienestar mental. Es que van ligadas. Cuando una persona hace actividad física por un tema de endorfinas y serotonina, la persona se siente mucho mejor. Por lo tanto, a nivel mental mejora. Por lo tanto, están ligadas una con la otra. Entonces, yo no creo que diferenciar. Lo que sí que hay unos trabajos específicos para el mental en el que sí que se tiene que trabajar y ese sí que lo tienen un poco olvidado. Pero sí que es verdad que la preparación física incide en la mental directamente, porque mejora mentalmente. Creo que aquí también lo que indagaba, o sea, la pregunta va un poco vinculada a lo que comentábamos, ¿no? Que muchas veces las empresas ponen políticas de ergonomía, ¿no? De cómo me puedo sentar bien, pero no tienen tan en cuenta un plan para poder incorporar, pues yo qué sé, ¿no? Mindfulness o cualquier tipo de actividad que tenga más en cuenta la parte mental. Creo que va por aquí la pregunta. Creo que va por aquí. Entonces, yo creo que la pregunta va vinculada a, ¿crees que se le da la misma importancia? ¿Crees que realmente hay los mismos planes para la parte mental que para la parte física? ¿O si no es así? Yo creo que habla un poquito de esto. Hombre, yo creo que sí, porque cada vez más yo también me encuentro charlas en las que son muy motivadoras, que se dedican a hacer charlas para los trabajadores. Te voy a nombrar una, por ejemplo, si puedo, pero las charlas de Emilio Duró, por ejemplo, son charlas que se suelen hacer mucho en empresas para motivar al trabajador, a los pymes, de cuestiones, de preguntas de qué hago yo aquí en esta vida, cuáles son mis propósitos, tengo que sacar lo malo de mi alrededor para poner lo bueno porque hay que vivir la vida de forma positiva. Yo creo que sí, que cada vez más se interesan más por el tema mental porque con todo lo que hemos pasado de pandemia y que esto nos está afectando mucho, creo que sí que cada vez más hay más interés con el tema mental porque también ha subido el nivel de farmacología, de depresiones, en las que cada vez más hay más consumo de medicamentos, que no pasa nada, que se ha de medicar, pues es ilícito, pero sí que hay que ayudar a paliar de que el día a día sea mucho más confortable para todos. Entonces sí, considero que cada vez más hay más inquietud por el tema mental. Vale, ahora vamos a otra pregunta diferente y es ¿cómo podemos evitar reflejar la situación laboral en la vida personal?
y desde el ámbito, desde ambos puntos de vista, qué cambios podemos hacer. Yo creo que, ¿te acuerdas que antes he comentado que muchas veces es difícil, ¿no?, discernir entre la parte vida laboral, vida personal, ¿no? A veces es complicado. Creo que va por ahí la pregunta. ¿Qué pueden hacer para evitar llevarse la parte laboral al mundo personal? Bueno, esto yo me acuerdo siempre de una charla que fui, que me dijeron, tú cuando te vas a tu casa tienes 4 plazas en tu coche, ¿verdad? Y tú dices, pues sí. Vale, pues no te lleves al cliente de tal, no te lleves al trabajador tal, no te lleves a tu director tal, no te lleves al que te has cabreado porque no te ha hecho esto tal. Al final, en el coche habrán 8 personas cuando te vayas para casa. No es necesario. Entonces, la gestión mental de todos los problemas que tengas deben de gestionarse en la empresa. Considero que la gestión de ese estrés que se provoca, vuelvo a reincidir en el tema de las entrevistas personales. Entonces, la persona tiene que gestionar las cosas buenas y las cosas que pasan mal en una empresa, pero en todas partes, en todos los negocios hay cosas que salen bien y otras que salen mal. Pero la gestión de las cosas que salen mal suelen acentuarse mucho más, se suelen hacer mucho más grandes. Cuando las pequeñas, que son tan grandes, se hacen así de chiquititas, que no sabemos por qué. Le damos más importancia a lo malo que a lo bueno. Pues no, hay que aprender a valorar las cosas buenas y las cosas malas. Y una de las cosas que se pueden hacer es, al final del día, hacer una valoración de lo bueno y de lo malo apuntado por un papel, ¿eh? Que eso es muy bueno. Es que yo soy fanática de los papeles, ¿no? Y poner lo bueno del día y lo malo del día. Y a veces lo bueno han pasado más inputs que las cosas malas. Y a lo mejor tenemos 3 cosas malas que han pasado, pero 5 cosas buenas. Pero esas 3 nos van aquí a meterse en la cabeza y me los llevo en el coche. No. Entonces, es bueno, por ejemplo, hacer esa reflexión al final del día y decir cuáles son las cosas que he pasado buenas o que he llegado, que he alcanzado, que han sido positivas y cuáles negativas. Y irte siempre con la opción de que están hecho más buenas que malas. Y cuando pasa lo contrario, pues entonces poner otras más buenas. Bueno, al final yo creo que es un equilibrio, pero siempre cuesta mucho el equilibrio, como siempre hablamos. Cuesta, pero es un tema de gestionarlo, o sea, hay que darle la vuelta a la tortilla. Yo siempre considero de que hay que ir a casa con una sonrisa en la cara, de oreja a oreja, intentar pues estar lo más positivo y bueno, tienes tus 5 minutos, todo el mundo tiene un día negativo, todo el mundo puede tener un mal día, por supuesto que sí. Y llegas a casa y pues te acabas cabreando con el que menos culpa tiene, pero hay que intentar evitar ese tipo de cosas. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Creo, ahora por lo que veo, no tenemos ninguna otra pregunta. Dejo ahora ahí 2 minutitos por si alguien más se acaba de lanzar a darlas. Yo, si me dejas, voy a hacer ahora un poquito de hincapié en el hecho de que Extudio ha preparado un decálogo súper chulo, que además bueno, es un decálogo que está con mucho cariño preparado, pero es que además es muy guay porque habla de la magia y el bienestar. Yo de verdad os invito a que os lo leáis porque el equipo lo ha preparado. Bueno, tú María también lo has leído, lo has podido leer. Creo que es súper, engancha además, o sea, da gusto leerlo. Además, al final de todo podéis encontrar un decálogo y además en este decálogo hay esa parte que nosotros decimos en el equipo mágica y creo que es muy guay, que se puede aplicar en el día a día, que son consejos muy fáciles. Se habla desde reuniones sobre la marcha. Os cito desde arriba y pasando por encima, pero de verdad, desde reuniones sobre la marcha, desde date 5 minutos, ¿no? Esto no cuesta nada y son nada, 5 minutos. O esta parte del snack healthy, ¿no?, que hemos comentado. O a mí me hace mucha gracia el work hard, play hard, ¿no? El darte esa parte de Viqueta que aquí se comenta, que es esa importancia de, oye, es muy importante trabajar duro, pero también es muy importante el relajarte y que durante ese momento de relajación sea de verdad un momento, bueno, pues de bienestar, ¿no? De voy a desconectar. Y así con otros puntos que os invito de verdad que lo leáis porque está muy chulo este decálogo. Y no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no. Yo por mi lado, ya os digo, leeros el decálogo es muy chulo y no sé si tú quieres comentar algo más, María. Pues yo suelo decir una frase, que solo con la voluntad de uno se puede alcanzar un montón de cosas. Y el cambio está en nuestras manos. O sea, que ir a mejor solo es
cosa nuestra, o sea, está en nuestras manos poder evolucionar. La historia nos permite ver pues, lo malo en lo que no debemos de caer y coger lo bueno para mejorar o para continuar mejorando. Pero las nuevas metodologías y los nuevos estudios que ahora podemos tener, porque está al abasto, pues debemos aprender a tenerlos en cuenta y a poner de nuestra voluntad para poder hacerlo muchísimo mejor. Mira, nos hacen otra pregunta y es, hablando de cambios, recomendar libros como Atomic Habits y Tiny Habits para ayudar a realizar pequeños cambios cada día, nos dicen. Muy bien. Esto que podemos hacer, porque no sé si esto lo van a leer todos, así que lo voy a intentar poner como en el chat para que todos lo podáis ver. No sé si así se puede llegar a ver. Lo comparto e igualmente yo creo que ahora lo leemos todos. Voy a dejarlo ahí y así que también lo tenemos los dos títulos que hemos comentado. Súper interesante estos dos libros que comenta Olivier. Los dejamos ahí para que también los tenga. Y gracias, María, por aportar ahí valor en el campo del bienestar corporativo. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por los que estáis conectados y conectadas. Y continuamos. Y no iba a decir como implantando, no, pero incorporando. Correcto. Incorporando, haciendo mucho feedback, como hemos dicho, y poniendo en valor la salud, tanto mental, física y alimentaria, como hemos comentado. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y espero veros pronto, al menos aunque sea en el virtualmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Chao.